imagen que está involucrando la región. Pero ustedes ven, según todo lo que está ahí, las enfermedades intersticiales realmente son muchas enfermedades heterogéneas que van a tener diferentes causas y que finalmente, desde el punto de vista anatomopatológico, se va a caracterizar por tener un engrosamiento de la matriz. A ver, escuchen. Un engrosamiento de la matriz intersticial y también una proliferación de células fibróticas que se van a encontrar en el intestino y también en el alveolo. Por eso es que se encuentra dentro de lo que es el síndrome parenquimático. Entonces, dentro de las enfermedades pulmonares intersticiales, ustedes ven la enfermedad pulmonar intersticial idiopática, la que está asociada a enfermedades de colágeno, la que está asociada a enfermedades de hipersensibilidad, como la neumonía de hipersensibilidad, la sarcoidosis y la úlcera. Dentro de todas estas enfermedades intersticiales, la enfermedad pulmonar intersticial difusa idiopática es la más frecuente. ¿Cómo es que se produce esta enfermedad intersticial? Hay noxas, que pueden ser polvos, sustancias orgánicas, inorgánicas, que van a producir un contexto infeccioso, y la reparación de esta infección, de esta inflamación, es lo que va a traer consigo la presencia de citoquinas que tienen que ver con la proliferación como factor de crecimiento tumoral, como también factor de crecimiento beta, como las interleucinas, como la 1, y entonces se va a producir primero un proceso inflamatorio y luego un proceso de recuperación, de proliferación anormal, y esto va a traer consigo la formación de miofibroblastos y la fibrosis finalmente tanto del alveolo como del intersticio. ¿Sí? Entonces va a haber una alteración de la estructura. En la figura ustedes están viendo las células normales del epitelio alveolar que están destruidas. También ven vasos sanguíneos y neovasos también. En la parte inferior ustedes ven fibroblastos que se van a convertir en miofibroblastos. Y también ven la presencia de citoquinas elaboradas por los macrófagos, citoquinas proinflamatorias y citoquinas que tienen que ver con el crecimiento tanto endotelial como el crecimiento de células, ¿no? ¿Sí? Estas enfermedades intersticiales a veces se asocian con otras comorbilidades, como por ejemplo la hipertensión pulmonar, ¿no? Como por ejemplo enfermedades coronarias, como la presencia de destrucción en el pulmón enfisema, como también la presencia de cáncer, como el síndrome de apnea del sueño, ¿no? Como el síndrome de regurgitación. Entonces, cuando nosotros hagamos la historia de una persona que tiene esta enfermedad social, de todas maneras tenemos que preguntar esos antecedentes o averiguarlos, o de lo contrario estudiarlos. ¿Sí? Entonces, el paciente de una enfermedad intersticial va a tener un inicio generalmente insidioso, puede tener un curso agudo, o puede tener un curso subagudo, o puede tener un curso crónico. Generalmente se va a caracterizar por línea, ¿no? Línea que va a ir progresando desde línea a grandes esfuerzos, después a medianos esfuerzos, después a leves esfuerzos y en algunos momentos probablemente también línea en reposo. La tos se va a caracterizar porque va a ser todo un día, no va a tener horario, es una tos sin expectoración que puede producir malestar en el paciente, ¿no? No va a poder vivir una vida
levantarse en la noche con la tos, o porque de repente va a tener tos durante sus alimentos. Y entonces tengo que pedir antecedentes. Pueden ser antecedentes del hogar, como por ejemplo si cría aves, si cría palomas, si de repente utiliza almohadas que están constituidas por palomas, por plumas de paloma, por ejemplo. También si tiene algo laboral que haya influido en esta fibrosis, por ejemplo, que haya estado en contacto con hongos, que haya estado de repente en un cultivo de hongos, que haya estado en una empresa que elabora corcho, que haya estado en una empresa donde hay pintura, ¿no? Que haya estado trabajando en una empresa que tiene que ver con el manejo de la madera, con el acerrín, y también pasatiempos, ¿no? Pasatiempos que tienen que ver tanto con pinturas, con crianza de animales, especialmente aves, y también, por ejemplo, zambas, ¿no? Entonces yo tengo que saber, de repente, probablemente este paciente tiene algún antecedente de importancia que haya generado esta enfermedad intersticial, ¿sí? Entonces, como les dije, algunas enfermedades intersticiales pueden ser agudas, como por ejemplo, la neumonía por hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un paciente que trabajaba en una empresa que estaban remodelando, y al paciente, por falta de obreros, lo mandan al sitio, al sótano donde estaban haciendo la reconstrucción, y después de eso comienza a tener disnea, tos, fiebre, y llega por insuficiencia respiratoria. Entonces, este es un inicio agudo. Y yo sé que la exposición a estas sustancias inorgánicas cuando se ha producido este proceso de hipersensibilidad en el pulmón y la síndrome, ¿no? Puede ser que también sea una presentación aguda, ¿no? Que puede durar meses o semanas, como por ejemplo los medicamentos. Aquellos pacientes que utilizan por artritis reumatoidea, por ejemplo, Mesalde, o que utilizan por cáncer también algunos medicamentos, también pueden generar estas respuestas inflamatorias y intersticiales en el pulmón. Y también, finalmente, tenemos aquellos pacientes que tienen un comienzo y una duración crónica, ¿no? De meses, de años. Y acá está posiblemente la enfermedad pulmonar intersticial idiopática. Hay pacientes que van a tener episodios de esta enfermedad intersticial. Puede ser, por ejemplo, con nuestro paciente que yo les dije, puede ser si se curaba y se iba a trabajar nuevamente iba a tener una reacción de hipersensibilidad y nuevamente iba a tener sus manifestaciones de líquido, ¿no? La siguiente. Entonces vemos que son muchas enfermedades que pueden implicar una enfermedad intersticial, y que su inicio puede ser agudo, puede ser crónico, y que su curso también puede ser variable, ¿no? En la línea negra oscura ustedes ven la evolución normal, que es larga, crónica, lenta, pero en la línea azul inicial puede ser aguda, ¿no? Hemos tenido pacientes que han entrado a hospitalización con una enfermedad intersticial y han muerto como los 2 días, ¿no? Porque es así, no es muy agudo. O tenemos pacientes que de repente están yendo con un curso lento y después hacen una exacerbación y hacen un periodo agudo. Entonces también la duración, la evolución de estas enfermedades intersticiales es variable. Cuando nosotros examinamos un paciente que tiene una enfermedad intersticial donde el pulmón está fibrótico, ¿cómo creen que va a ser el tamaño de ese pulmón? Va a estar reducido, ¿no? Porque está fibrótico el pulmón. Entonces el tamaño va a ser reducido. ¿Cómo estará la elasticidad del pulmón? También bastante influida porque está fibrótico ese pulmón. ¿Cómo va a estar la
la movilidad también reducida de un pulmón, ¿no es cierto? ¿No? Pero no. De uno, ¿no? ¿Ah? La movilidad como, ya no se va a mover ya, pero un pulmón, los dos. Uno, ¿no? Los dos. Porque la reacción es de ambos pulmones, no es de un pulmón, ¿no? Un pulmón va a tener hipersensibilidad y otro no. No, los dos van a tener una reacción. Es cuando les pregunten en el examen, causa de retracción pulmonar bilateral, la fibrosis es una causa, la enfermedad intersticial es una causa, ¿no? Y también, generalmente, en estos pacientes que tienen una disminución de la presión arterial de oxígeno en forma crónica, van a tener como seña el indicativo digital, ¿no? Que es el ángulo mayor de 170 entre el lecho ungueado y la uña, y también las uñas en vidrio reloj, ¿no? Redondeadas. Bien. La edad también me puede orientar cuál es la etiología de la enfermedad intersticial, ¿no? Si es una edad joven, por ejemplo, puedo pensar en sarcoidosis, en LAN. Si es un paciente mayor, en fibrosis pulmonar idiopática, generalmente 60 años, ¿no? Más de 60 años. El sexo también me puede decir más o menos qué enfermedad es, como por ejemplo los varones, ¿no? Los varones que trabajan en minas de carbón, que hacen neumoconiosis, ¿no? También se puede decirme ese tipo de etiología, ¿no? No voy a pensar en una mujer, por ejemplo, en asbestosis, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente las mujeres no tienen que trabajar como albañil. No voy a pensar en eso. ¿Sí? Y también tengo que preguntar sobre enfermedades familiares, porque algunas de estas enfermedades van a tener un compromiso genético o hereditario, como por ejemplo la sarcoidosis, la fibrosis pulmonar familiar. Hemos tenido también en el hospital pacientes que hijo, padre, nieto han tenido fibrosis pulmonar familiar, ¿no? También la distribución. También hemos tenido familiares que tienen proteinosis alveolar pulmonar. La proteinosis, ¿qué cosa es? Es pequeños cálculos que se encuentran dentro de la alveola. Entonces el paciente con los 12, lo que afectó son piedritas. Y eso también es congénito, ¿no? Y también es hereditario. Siguiente. Y también tenemos que pensar que otros antecedentes importantes, por ejemplo, los pacientes que tienen VIH, que van a tener enfermedades oportunistas que pueden producir también neumonía organizativa, por ejemplo, o una hemorragia alveolar. Y también tenemos que preguntar sobre todo sobre cuando ustedes hacen historia clínica, yo veo, ustedes les preguntan, ¿en qué trabajó? Albañil. Nada más albañil. Usted tiene que decir con qué productos trabajaba, cuánto tiempo trabajaba, utilizaba alguna protección, qué generaba ese trabajo, ese producto con el que usted estaba maniobrando, ¿no? Pues todo eso hay que preguntar para saber si esa es la razón de la causa. ¿Sí? Como les dije, entonces la anemia es la enfermedad, la sintomatología más importante que va a ir en progreso, ¿no? Generalmente no tiene osteopenia, como si lo tiene las enfermedades cardíacas o la puede tener pérdida de peso, porque hemos dicho que dentro de las interruptinas pro-inflamatorias que se encuentran dentro de esta enfermedad está la factor de peso tumoral alfa. Y te acuerdas que producía una inflamación sistémica, ¿no? Con baja de peso. Puede haber dolor torácico, pero solamente en algunos casos, por ejemplo en la sarcoidosis. Puede haber hemoptisis, pero también solamente en algunos casos, como por ejemplo una hemorragia alveolar difusa. Puede haber sibilancias, pero también solo en algunos casos donde se compromete también el bronco. ¿Bien? Entonces, examino y voy a encontrar, como habían mencionado sus compañeros, pulmones pequeños, ¿no?
La frecuencia respiratoria, ¿cómo estará? Tiene que estar aumentada. ¿Profunda o superficial? Superficial, ¿no? El paciente está así está, ¿no? No es profundo. ¿Tendrá expectoración? No, generalmente sí. Y supongamos de que esta enfermedad ya ha generado además hipertensión pulmonar, entonces voy a tener en los miembros inferiores edema, en el abdomen, así, en el cuello, y comunicación titular, está viendo una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, lo que están viendo ustedes ahí, cómo se hace el diagnóstico de una enfermedad intersticial, generalmente es tomografía. También se puede hacer biopsia pulmonar, ¿no? Bueno, la tomografía es insuficiente para hacer el diagnóstico sencillo. Miren ustedes en la parte izquierda hay un score. Entonces, yo tengo un paciente que tiene lesiones tomográficas compatibles con una enfermedad intersticial y además tiene una edad avanzada, entonces tengo alta probabilidad de poder diagnosticar una fibrosis pulmonar hepática que no se puede. ¿Sí? Y definitivamente tengo que valorar la disney, ¿no? Tengo que ver cuándo tiene capacidad vital. ¿Tendrá una obstrucción de los bronquios? No, no es obstrucción de los bronquios. Por lo tanto, ¿qué variable, qué referencia de geometría va a estar normal? El volumen respiratorio forzado al primer segundo entre capacidad vital forzada es constante normal. ¿Y entonces qué cosa va a estar disminuido? La capacidad vital. Voy a tener un volumen que es igual a disminuido. Voy a tener, ¿por qué? Porque el pulmón se ha achicado. Entonces el volumen residual está bajo. La capacidad residual también está baja. Y como dice ahí, la relación B1, o sea, el volumen respiratorio forzado primer segundo entre capacidad vital forzada, está normal. ¿Por qué? Porque no es un problema bronquial, es un problema intersticial, parenquimal. Sí. Ahora vamos a ver el atelectasis. ¿Es que hay alguna pregunta de enfermedad intersticial? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pues vamos a ver atelectasis. ¿Qué significa atelectasis? Significa que por cualquier razón el alvéolo pierde la cantidad de aire que tiene y se colapsa. Eso significa. ¿Sigue? ¿Por qué se puede colapsar? Porque de repente hay una obstrucción dentro de la vía aérea o fuera de la vía aérea. Va a haber una causa de obstrucción dentro de la vía aérea. Puede ser un cuerpo extraño, como dice la doctora, ¿no? Un niño que se pasa, por ejemplo, una bolita, una canica, y obstruye el bronquio, entonces todos los alvéolos que están en forma distal de ese bronquio se van a colapsar y van a producir atelectasis, ¿no? Sí, puede ser eso
dentro del ambiente aéreo. Pero puede ser fuera del ambiente aéreo, ¿como cuál? Tumor, ganglios, por ejemplo. Ustedes saben cuántos glóbulos hay en el pulmón derecho, ¿cierto? ¿Cuántos hay? 4, 3. ¿Cuáles son? Así es, superior, medio y inferior, ¿cierto? Vamos a buscar a la media inferior. ¿Mamá? ¿Dónde quedaría tu glóbulo superior derecho? Sí, señora. Ya, todo esto más arriba. Todo esto. Tanto atrás como adelante. Este es tu lóbulo superior. ¿Dónde estaría tu lóbulo medio? Todo adelante. Hasta abajo. Ajá, todo este es tu lóbulo medio. ¿Dónde estaría tu lóbulo inferior? No. Atrás. Atrás está el lóbulo inferior. Ya. Entonces, el bronquio que va al lóbulo medio, adelante, está rodeado de ganglios. Que cuando hay una enfermedad cancerosa o una enfermedad tuberculosa, esos ganglios crecen y obstruyen el bronquio del lóbulo medio y producen atelectasia del lóbulo medio. Y eso se llama síndrome de lóbulo medio. Síndrome de lóbulo medio. Cuando yo tengo un síndrome de lóbulo medio, tengo que pensar o es cáncer o es tuberculosis. Pero también otro tipo de tumores pueden obstruir en forma extraluminal el bronquio. La otra posibilidad es una compresión. Una causa de una compresión. Un derrame pleural, porque está acumulando líquido en la cavidad pleural y está aplastando al pulmón. Sí, es, definitivamente. Otro que se parece al derrame pleural, pero no es derrame pleural, el neumotórax también puede producir. Otro que se parece al derrame, al neumotórax, no es derrame, neumotórax. Bueno, ya, hemotórax. Que es la sangre también que se acumula en el vaso pleural. Otro que no es hemotórax, neumotórax, ni derrame. Sí, puede ser una bula, ¿no? Una bula enfisемatosa como un globo lleno de aire, también puede comprimir definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en el EPOC, las bulas son pero tan grandes que comprimen al pulmón y entonces un tratamiento es quitar la bula, ¿no? Sí, puede ser. Y finalmente la cicatrización, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen tuberculosis, muchas veces una enfermedad crónica, destructiva, también puede producir una obstrucción bronquial. Y esto genera también atelectasia, ¿no? Básicamente, entonces, se produce cuando hay una obstrucción del bronquio. Pero ustedes saben, entonces se disuelve todo el aire y se absorbe el aire y entonces tenemos un cuerpo realmente sólido en la atelectasia. Entonces, si yo quiero saber cómo está el tamaño del pulmón,
quejarse contra chiquito, como que le he quitado yo el aire, simplemente hay alveolos nada más. ¿Cuál será el síntoma de una delicacia? Tiene dos síntomas muy importantes. Síntoma tinea, y dolor, tinea y dolor. ¿A qué otro síndrome se parece la delicacia? Tinea, dolor. ¿A qué se parece? Al síndrome pleural. El síndrome pleural también tiene tinea y dolor. Entonces, ¿cómo yo sé si se trata de delicacia o si se trata de un síndrome pleural, un derrame pleural? ¿Cómo sé? Ah, ya está, ¿cómo sé? Otro modelo, ¿ya? Supongamos que tiene un gran derrame en su pulmón derecho, llenecito de agua. ¿Ya? ¿A dónde se va a ir su tráquea? Al lado contrario, al lado sano. ¿A dónde se va a ir su corazón? Al lado sano. ¿A dónde se va a ir su diafragma? Al sano. ¿A dónde? Hacia abajo, hacia el medio, hacia abajo se va a ir, hacia abajo. ¿Cómo van a estar los espacios intercostales? ¿Amplios o pequeños? Amplios. Entonces, yo tengo todas esas características, eso es un derrame pleural. Pero en una delicacia, ¿a dónde se va a ir su tráquea? Al lado afectado. ¿Dónde se va a ir su corazón? Al lado afectado. ¿Dónde se va a ir su diafragma? Hacia arriba, va a elevarse. ¿Cómo van a estar sus espacios intercostales? Disminuir. Miren que es totalmente lo opuesto. Pero van a tener disminuir y dolor los dos. Entonces aquí tenemos algunas causas de, por ejemplo, una obstrucción intraluminal, ¿no? Como dijimos, el cuerpo extraño, como por ejemplo el asma, ¿no? El asma tiene una expectoración tan espesa, que puede producir una delicacia, ¿no? También tenemos las extraluminales, como yo les había mencionado, ¿no? Las adenopatías, los ganglios, especialmente la del lóbulo medio, ¿no? La decompresión, como nos había manifestado el doctor, neumotoras, derrames, etc. Y finalmente, por cicatrización, enfermedades crónicas, ¿no? La siguiente. Entonces, si un paciente tiene sangrado y después de eso del sangrado comienza a tener dolor, disnea, el tórax pequeño, ¿qué puede haber ocurrido? ¿Idea? Sí, primero tiene sangrado y después tiene dolor, disnea y el tórax pequeño. Generalmente el sangrado va a producir un coágulo y el coágulo puede obstruir el bronquio y se puede producir metastasis, ¿ya? Pero tiene que ser así, secuencialmente, primero sangrado y después metastasis, no puede ser otra vez.
El paciente va a tener línea, como ustedes han mencionado. Esto va a depender de la cantidad de atelectasia. Es diferente tener atelectasia de todo el pulmón o de solamente un lóbulo. ¿Va a tener tos húmeda o seca? Seca, pues no puede salir nada por el bronquio. No puede salir nada. Y finalmente puede tener insuficiencia respiratoria, puede tener cianosis, etc. Sí. Entonces, la dispersión que voy a encontrar, un pulmón pequeño, un pulmón que no se mueve, un pulmón que no tiene sensores, un pulmón que no tiene murmullo, en general un pulmón silente, un pulmón que no suena para nada, ¿no? Al contrario del derrame, ¿no? En el derrame sí puede escuchar. ¿Qué puede escuchar en el derrame? Bien. Soplo. ¿Qué soplo? Saludos de día. ¿Qué soplo? Soplo pleural, ¿no? Y voy a tener también ecofonía. ¿Qué es ecofonía? Era la voz de polichinela, ¿no? ¿Qué era la polichinela? Es una bolsa hecha del estómago de la vaca y donde uno va a soplar y va a sonar como megafonía. También se le dice voz nasal, voz de chileno, voz de argentino, boca fría. Uno le dice, diga y voy a escuchar. Voy a escuchar. En la palpación, entonces voy a tener disminución del murmullo, disminución de las vibraciones vocales. ¿Sí? Y en la ocultación, definitivamente no voy a escuchar absolutamente nada, porque yo tengo que escuchar cuando el bronquio está permeable. En este caso, el bronquio no está permeable. Si voy a permitirlo, definitivamente matidez, ¿no? Por eso se llama pulmón silente, yo no siento nada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de la atelectasia? ¿De la diferencia entre atelectasia y derrame? Muy frecuente, ¿eh? En emergencia es muy frecuente la equivocación entre atelectasia y derrame. ¿Sí? Como dijimos, en la atelectasia la tráquea está desviada hacia el lado de la lesión, el corazón desviado hacia el lado de la lesión, los espacios intercostales disminuidos de tamaño, el diafragma descendido, el mediastino retraído hacia el lado de la lesión. Entonces, como todas las cosas están retraídas hacia el lado de la lesión, se dice retraído. Entonces, ¿qué le pueden preguntar en el examen? Y usted un ejemplo de una retracción pulmonar unilateral. La atelectasia es una unilateral. ¿Sí? Y finalmente vamos a ver el síndrome bronquial. El síndrome bronquial es, como su nombre lo dice, una afectación de los bronquios, ¿no? Donde se encuentra la vía aérea, donde va a pasar el aire para irse a los alveolos. Y se caracteriza también por tener glándulas que van a producir moco, ¿no? Entonces, cuando me dice el paciente que tiene tos con expectoración, definitivamente yo tengo que pensar en un síndrome bronquial. Dentro de los síndromes bronquiales está el asma bronquial, la bronquitis aguda, la bronquiectasis y el EPOC. Entonces, antes de
hacer la parte teórica. Yo voy a hacer un caso y ustedes me van a decir qué cosa es, ¿ya? Hace 2 días presento rinorrea, congestión ocular, luego tos, expectoración mucosa y algunos silbidos. ¿Qué cosa es? ¿Quieren preguntarme algo para saber qué enfermedad es? Ya, está bien de bronquitis y asma, ¿cierto? Ya. ¿Y qué cosa me puede diferenciar la bronquitis del asma? La expectoración es la misma en los dos. La hora, exactamente la hora. Porque dice, el doctor está aquí, la hora, aquí, ¿ah? ¿Por qué? Exactamente. El asmático tiene síntomas nocturnos, principalmente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el ciclo circadiano del cortisol hace que disminuya en la noche y entonces haya proceso inflamatorio en la noche. Por eso tiene síntomas nocturnos. Siguiente. Los desencadenantes podrían ser también una importante, ¿no? ¿Cuáles tú crees que pueden ser desencadenantes del asma? Una neumonía, ¿no es cierto? ¿Sí? Polvo, ya. Polen, por eso es que hay más asma en qué mes. Mes, no estación, mes. Septiembre, ¿no? Universalmente, ustedes van a la China y en septiembre también hay más. Antecedentes familiares también son muy importantes para diferenciar un asma de una bronquitis aguda, ¿no? A veces la mamá dice, traigo a mi hijito porque tiene tos y le sirve el pecho. Señora, tiene asma. ¿Cómo es posible? No tiene asma. Señora, ¿usted es asmática? Ah, yo sí, pero él no, ¿no? Entonces sí, hay un antecedente, generalmente atopía familiar, ¿no? Y puede ser que limite las actividades físicas. Bueno, los dos, ¿no? La bronquitis aguda puede también limitar un poco en la forma aguda, en la fase aguda puede limitar la actividad. Pero ambas se diferencian también porque son episódicas, ¿no? La bronquitis aguda no le va a dar a cada rato, en cambio el asma sí, le puede dar de repente de 1 a 2 a 3 a 4 veces al año episodios de asma. ¿Se acuerdan cuál era el fenotipo más frecuente de asma? El alérgico, exactamente el alérgico. Y se acompañaba de otros síntomas también el asma, ¿no? Aparte de la tos, del silbido del pecho, de la apnea. De manifestaciones nasales, ¿no? Tupidez nasal, prurito nasal, rinorrea, tupidez nasal. En cambio la bronquitis no, la bronquitis aguda es bronquitis seguro, nada más, ¿no? Sigue. En los niños menores de 2 años, el término es SOBA, síndrome obstructivo bronquial agudo. Significa asma. En los menores de 2 años tiene tos, le sirve el pecho, en la noche, tiene línea. ¿Será asma? No, no es asma, por eso se llama síndrome obstructivo bronquial agudo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque el bronquio a esa edad todavía es pequeño y cualquier proceso inflamatorio puede producir síntomas. Por eso no es asma. A partir de los 2 años sí puede ser
siguiente. Y también para el diagnóstico de asma tengo que medir la obstrucción bronquial a través de la espirometría. En este caso, ¿cuál es el parámetro que va a estar disminuido que ya dijimos antes? ¿Cuál es? Exactamente, ¿no? Es el volumen respiratorio forzado en el primer segundo entre la capacidad interna. Bien. Y la bronquitis aguda, más bien es una inflamación bronquial, por ejemplo, dolores agudos, no dura más de 3 a 5 días, generalmente ocasionado por virus, por eso es que primero tiene que aparecer estornudos, congestión ocular, tiene que aparecer dolor faríngeo y después la tos con hipertensión. ¿Sí? Hay un proceso inflamatorio, también puede haber obstructivo, también puede zumbar, ¿ya? También puede zumbar. ¿Sigue? Y vamos a ver algunas diferencias con la bronquitis crónica de la bronquitis aguda. ¿Cuál será la diferencia? El tiempo, obvio, el tiempo. En la bronquitis crónica tiene que ser 2 exacerbaciones de tos que dure por lo menos, en mayo, ¿no? Que dure por lo menos 3 meses. La bronquitis aguda no, dura 7 días. Pero si ustedes hacen una consulta y le dicen, tengo bronquitis aguda, ah, qué chévere, ¿desde cuándo? ¿Hace 2 meses? No puedes, no puedes. Otra diferencia en edad. Claro, ¿no? La bronquitis nunca, yo no voy a pensar bronquitis crónica en un niño, definitivamente no. Pero la bronquitis crónica se diagnostica a partir de los 40 años. No puedo decir, un joven de 20 y tantos tiene EPOC, no puedo decir. Hay enfermedades, algunas infecciosas, que pueden originar bronquiectasis. Por ejemplo, el sarampión, la neumonía por sarampión. Por ejemplo, coqueluche. Por ejemplo, tuberculosis. Por ejemplo, una obstrucción, como una atelectasia. Si se soluciona la atelectasia después de mucho tiempo, puede generar también bronquiectasia. ¿Qué cosa es la bronquiectasia? Es una dilatación irreversible, destructiva irreversible, donde se desgastan las paredes del bronquio y se forman sacos. Y la característica de esta bronquiectasia es que acumula alta flema. Toda se viene bajo flema, toda se viene bajo flema. Y va a tener a veces broncorrea. ¿Qué es la broncorrea? La expectoración de más de 300 centímetros cúbicos en un momento se llama vomiting. La expectoración de más de 300 centímetros cúbicos en 24 horas, eso se llama broncorrea. Entonces, antiguamente, cuando uno quería diagnosticar broncorrea, bronquiectasia, ¿qué le decía al paciente? Tenga usted un vaso y ese vaso va a expectorar todo el día. ¿Y qué encontraba? Varios niveles de colores y de densidad de expectoración. Al inicio, una expectoración purulenta, totalmente densa, luego una expectoración mucopurulenta, después una expectoración mucosa y después una expectoración casi cristalina. Y eso era característico de una bronquiectasia.
¿Cuál de estas enfermedades bronquiales va a tener drenaje postural? Yo lo pongo en una posición y viene harta expectoración. ¿En cuál? En la bronquiectasia. ¿Cuál de ellas tiene una inflamación originada por los eosinófilos? El asma bronquial. ¿Cuál de ellas tiene es como secuela de tuberculosis? El asma, ¿no? La bronquiectasis. ¿Cuál de ellas tiene dentro de sus células más importantes al neutrófilo y al macrófago? La bronquitis crónica. ¿Cuál de ellas da 2 veces por año durante 3 meses? La bronquitis crónica. ¿Cuál de ellas da una expectoración mucosa sumamente espesa? Mucosa espesa. Mucosa es cristalina, así como tu agua, cristalina, pero espesa. El hambre. ¿Cuál de ellas da hipocratismo digital? La bronquiectasis. Muy bien, ¿alguna pregunta? Todos estos síndromes bronquiales me van a dar signos bronquiales, ¿ya? ¿Cuáles son los signos bronquiales? Los estertores húmedos y los secos. ¿Cuáles son los húmedos? Los subcrepitantes. Los subcrepitantes que se ven en los dos tiempos, en inspiración y en expiración. Que suena como que puede ser un sorbete en una taza llena de agua, como burbuja. Y me puede dar estertores secos. ¿Cuál es el estertor seco del bronquio? El sibilante. El sibilante y roncante. ¿En qué momento de la respiración? ¿En inspiración o expiración? ¿En qué momento? Expiración. ¿Por qué era en expiración? Porque estoy aplastando mi pulmón durante la expiración, me estoy aplastando el bronco más y estoy reduciendo el calibre del bronco. Por eso se da más en expiración. ¿Alguna pregunta? Ok, ahí terminamos entonces. Gracias.